¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Bienvenidos al telediario de Al24 News. Vamos con los titulares. El barco Flotilla de la Libertad interceptado por las fuerzas de ocupación sionistas en su camino por desbloquear el asedio a Gaza y entregar ayuda humanitaria. Violentas protestas en Los Ángeles contra la política de inmigración de Donald Trump. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llama a respetar el derecho de los inmigrantes. Y Rusia y Ucrania proceden a un primer canje de presos tras las conversaciones de Estambul, un proceso que durará una semana. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con la actualidad en Palestina. Como decíamos en portada, las fuerzas de ocupación sionistas continúan secuestrando al barco Madlin y a su tripulación que intentaban romper el bloqueo sobre Gaza. La coalición de la Flotilla de la Libertad denunció que la embarcación fue atacada y forzada a detenerse por Israel en aguas internacionales y que su tripulación, compuesta por 12 activistas solidarios con Gaza, fue secuestrada, además de confiscarse la carga de la ayuda humanitaria destinada a la población gazatí. Acabamos de recibir un mensaje de advertencia que informa que han sido interceptados y atacados por el ejército israelí y que el ejército está invadiendo el barco. Ahora necesitamos su ayuda. Pedimos a todos los parlamentarios, al gobierno brasileño y a todas las figuras públicas que devuelvan a Tiago y a todos los participantes del viaje a sus hogares para que podamos continuar nuestra misión y romper el ilegal bloqueo impuesto a Gaza. Y como primeras reacciones, la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, instó al gobierno británico a actuar de forma urgente para garantizar la liberación del barco Madlin y su tripulación. En declaraciones facilitadas a la prensa este lunes, Albanese afirmó que la ocupación israelí no tiene ninguna autoridad para detener el barco en aguas internacionales y subrayó que la embarcación no representaba ningún tipo de amenaza. Por su parte, el movimiento de resistencia palestino Hamas responsabilizó plenamente a la ocupación israelí por la seguridad de los activistas internacionales a bordo del barco Madlin, parte de la Flotilla de la Libertad, que zarpó con el objetivo de romper el bloqueo sobre Gaza. Bassem Naim, dirigente de Hamas, declaró en una publicación en Facebook que responsabiliza a los líderes israelíes por la vida de los activistas que arriesgaron todo por enfrentar el asedio brutal a Gaza, añadiendo que las amenazas israelíes contra las iniciativas de ruptura del bloqueo, tanto marítimas como terrestres, no lograrán quebrar la determinación de los pueblos libres del mundo en alcanzar ese objetivo. A su vez, la secretaria general del partido Podemos en España, Ione Belarra, exigió ante los medios de comunicación la liberación inmediata de los activistas del barco Madlin, denunciando que la entidad sionista haya vulnerado gravemente el derecho internacional humanitario marítimo al interceptar un barco cargado de ayuda humanitaria en un acto que calificó de secuestro inadmisible. Quiero también hoy mandar un recuerdo desde aquí a la Flotilla de la Libertad, que ha sido secuestrada por el Estado terrorista y genocida de Israel, con tripulantes y activistas a bordo, muchos de ellos europeos, y que estamos viendo cómo haber permitido a Israel traspasar todas las líneas rojas y hacer volar por los aires toda la construcción que hicimos institucional después de la Segunda Guerra Mundial para que nadie volviera a hacerle a nadie lo que los nazis le hicieron a los judíos. Haber permitido eso está generando que todas las líneas rojas estén también volando por los aires, y detener una flotilla que es un barco humanitario que lo único que pretende es saltar por encima del sitio al que han sometido la Franja de Gaza, donde hay 2 millones de personas en riesgo de hambruna, además de en riesgo de exterminio. Eso es lo que estamos viendo, que en este momento Israel se está permitiendo también saltarse el derecho internacional marítimo. A pesar de sufrir las peores atrocidades durante casi 2 años, numerosos gazatíes expresaron su profunda preocupación
por el destino de los activistas humanitarios a bordo del Madlin, calificando de acto terrorista el trato que las fuerzas israelíes han dado a quienes muestran solidaridad con Gaza. Más detalles con Belkacem Faid Aishawi. La interceptación de la flotilla de la Libertad que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza desató una ola de condenas e indignación a nivel internacional, pero también en Gaza, donde los habitantes calificaron la acción como un acto de piratería y una política terrorista dirigida contra quienes muestran solidaridad con su pueblo. La preocupación por el paradero y la seguridad de los 12 activistas a bordo del Madlin es profunda y justificada, ya que nadie conoce mejor que ellos la gravedad de la amenaza sionista. Agradecemos a la tripulación del barco Madlin por su admirable gesto y esperamos que se encuentren sanos y salvos tras la incautación del barco por parte del ejército israelí. Ahora se dirigen al puerto de Ashdod. Pedimos a los países árabes y a la comunidad internacional que desplieguen una flotilla de al menos 20 a 50 barcos para seguir los pasos del Madlin y romper el bloqueo sobre Gaza. Esto forma parte de una política terrorista contra quienes muestran solidaridad con Gaza, con el objetivo de que no lo vuelvan a intentar ni adopten medidas similares. Los gazadíes saludaron la valentía de los 12 activistas que, a pesar de las amenazas, no dudaron en desafiar el peligro a bordo del barco humanitario, asegurando que la entidad sionista no busca ningún acuerdo ni resolución pacífica. El único objetivo del primer ministro sionista es eliminar a Gaza y su población del mapa. La situación en Gaza es realmente difícil, sin contar a los mártires y a los baños de sangre diarios. Agradecemos que el barco Madlin haya venido, pero ¿por qué hicieron esto los judíos? ¿Por qué no quieren resolver el conflicto? Si realmente lo quisieran, no lo habrían hecho. El 1 de junio, la tripulación del velero británico Madlin, entre ellos la activista Greta Thunberg y la eurodiputada Rima Hassan, zarparon desde Italia con una carga simbólica de ayuda destinada a Gaza. Esta valiente travesía tuvo como objetivo desafiar el bloqueo impuesto por Israel y visibilizar la grave crisis humanitaria que afecta a la región desde hace más de 20 meses, buscando movilizar a la comunidad internacional para poner fin al sufrimiento del pueblo palestino. Y en otra misión solidaria para romper el asedio sionista a Gaza, el convoy argelino de la Resiliencia partió ayer desde Argelia, llegó hoy a Túnez y siguió su camino rumbo al paso fronterizo de Rafah. Los participantes de la caravana solidaria Somud partieron el domingo por la mañana desde Argelia hacia la Franja de Gaza, siguiendo una ruta que atraviesa Túnez, Libia y Egipto hasta llegar al cruce fronterizo de Rafah. La caravana cuenta con la participación de otras caravanas que incluyen participantes de países del Magreb en solidaridad con los palestinos que sufren un genocidio en Gaza. Ante esta iniciativa, el movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamas afirmó que las caravanas terrestres de la resistencia provenientes de Argelia, Túnez, Jordania y otros países son una prueba palpable del fracaso de la propaganda sionista. En un comunicado emitido este lunes, Hamas elogió a los solidarios libres de diversas nacionalidades que enfrentaron las amenazas con firmeza, afirmando que Gaza no se encuentra sola. Y en el terreno ahora, desde las primeras horas de este lunes, Gaza volvió a ser un nuevo escenario de un derramamiento de sangre. Numerosos palestinos cayeron en mártires y otros resultaron heridos en distintas zonas del enclave, en particular en Rafah, Nusayrat, durante una nueva ola de ataques lanzados por las fuerzas de ocupación israelíes. Y según fuentes médicas palestinas, 31 personas fueron asesinadas desde el amanecer y otras 388 resultaron heridas como resultado de los ataques sionistas. En total, durante las últimas 24 horas, los hospitales de Gaza han recibido los cuerpos de 47 civiles, además de cientos de heridos, muchos de ellos en estado crítico. Con esta nueva masacre, el balance de la guerra genocida sionista asciende a 54.927 mártires y más de 126.000 heridos desde su inicio en 2023.
Y los niños de Gaza mueren con bombas, pero también de hambre. Fuentes médicas palestinas confirmaron el fallecimiento de una niña por inanición en Jan Yunes, al sur del enclave, según una información facilitada a la cadena Al-Asa por el Hospital de Maternidad y Pediatría del complejo médico Nasser. La menor murió en la unidad de cuidados intensivos debido a la desnutrición y a la severa escasez de alimentos y medicinas, resultado del bloqueo que impide la entrada de la ayuda humanitaria y médica al territorio desde hace meses. Y en Libia ahora numerosos barrios de la capital libia Trípoli fueron escenario ayer de enfrentamientos armados que se prolongaron hasta la madrugada de este lunes. Los residentes de Trípoli escucharon explosiones y disparos esporádicos en el corazón de la capital, junto con incendios en los barrios cercanos. Siempre en Libia, el gobierno de unidad nacional del país confirmó su disposición a tomar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la soberanía en materia de seguridad y del proceso de redespliegue bajo la supervisión de instituciones estatales. Un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa del Gobierno de Unidad destacó que siguió movimientos repentinos en algunas zonas de la capital Trípoli, lo que llevó a sus fuerzas a intervenir y repeler los agresores. Y en causa saharaui, los miembros del mecanismo de coordinación de la lucha en la ciudad ocupada de Layún reafirmaron la adhesión del pueblo saharaui y su compromiso de defender sus derechos legítimos, especialmente el derecho a la autodeterminación. Activistas y representantes de asociaciones y comités saharauis de defensa de los derechos humanos subrayaron durante una reunión de comunicación organizada por el mecanismo con motivo del Día de los Mártires, afirmaron que la liberación de la patria y la plena independencia de los saharauis no tienen marcha atrás. Nos aferramos a nuestra causa y a los objetivos del Frente Popular. Este es nuestro mensaje como militantes en los territorios ocupados. Lo enviamos a todos, a cercanos y lejanos, a todos los saharauis, estén donde estén. Seguimos comprometidos con este objetivo, el objetivo de la liberación de la patria, la unidad del pueblo, el retorno de los refugiados y la plena soberanía. Conmemoramos el recuerdo de los mártires a pesar del estricto asedio impuesto sobre las casas. Si Dios quiere, continuaremos el camino hasta lograr nuestro objetivo, que es la independencia plena de la patria. Y en Estados Unidos, las protestas se intensificaron este lunes en Los Ángeles contra las políticas de inmigración de la actual administración estadounidense, con el despliegue de la Guardia Nacional en las calles. Anoche los manifestantes quemaron coches y se enfrentaron a la policía mientras se desplegaban tropas de la Guardia Nacional en las calles de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Las autoridades declararon todo el centro de Los Ángeles como zona de reunión ilegal y unas 60 personas fueron detenidas anoche durante los enfrentamientos con manifestantes contra la política anti-inmigración de Trump. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a los que denominó como insurrectos de los disturbios en Los Ángeles en unas declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca. En respuesta a una pregunta sobre los continuos enfrentamientos en toda la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, Donald Trump elogió lo que describió como la gran decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles a pesar de la oposición del gobernador de California y del alcalde de la ciudad. Y tras 4 días de enfrentamientos en Los Ángeles, las Naciones Unidas llamaron a la desescalada. El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, expresó el deseo de no ver una mayor militarización de la cuestión migratoria en Estados Unidos tras el despliegue de agentes de la Guardia Nacional en la ciudad. No queremos ver una mayor militarización de la situación y llamamos a todas las partes a nivel local, estatal y federal para que trabajen en esa dirección. Y a su vez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a Estados Unidos para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos. En su rueda de prensa matutina, la mandataria mexicana
solicitó que todos los procedimientos migratorios se realicen en un marco de respeto a la dignidad humana. El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Ha entrado en vigor este lunes la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de prohibir la entrada a su país a ciudadanos de 12 países, 7 de ellos africanos y entre los cuales figuran también Cuba y Venezuela. La administración estadounidense justificó la medida por la ausencia de administraciones eficaces en los países afectados por investigar a los viajeros y la tendencia de los ciudadanos de algunos de ellos a permanecer en Estados Unidos una vez caducados sus visados. Esta nueva prohibición no revoca los visados emitidos previamente a personas de países incluidos en la lista, según una guía emitida el pasado viernes a todas las misiones diplomáticas estadounidenses, lo que tranquilizó a algunos viajeros, y es el caso de estos viajeros venezolanos. Es un alivio que haya habido esa aclaratoria por parte de la Casa Blanca, pues, porque ya los venezolanos estamos bien aporreados con todas las políticas migratorias que existen en los Estados Unidos. Me imagino que a partir de hoy se aclararán muchas cosas que uno no está al tanto. Otros dicen que se va a poner peor la situación, pero ¿qué más podemos de estar peor a lo que ya estamos viviendo? Desde el presidente Trump para acá, todo, yo lo veo peor. En el expediente del nuclear iraní, el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró este lunes que su organización está tratando de desenredar la cuestión del enriquecimiento de uranio a gran escala por parte de Irán por la vía diplomática. En un informe presentado ante el Consejo de Gobernadores de la agencia, Grossi reveló que las operaciones de verificación del programa nuclear de Teherán se han visto afectadas por el incumplimiento de sus compromisos y, por lo tanto, la agencia ha perdido el seguimiento de las reservas iraníes. Lo digo porque es cierto que el enriquecimiento de uranio en sí mismo no es una actividad prohibida, algo que mis homólogos iraníes siempre me dicen y le dicen al mundo. Eso es cierto. Al mismo tiempo, cuando se acumula y se sigue acumulando, y es el único país del mundo que está haciendo algo así a un nivel muy cercano al necesario para fabricar un dispositivo explosivo nuclear, entonces no podemos ignorarlo. No es una actividad prohibida en sí misma, pero no podemos ignorarla y por eso la estamos investigando. Por su parte, Irán amenazó este lunes con tomar una serie de medidas recíprocas si el organismo de control nuclear de la ONU aprueba una resolución contra el programa nuclear del país. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baqai, advirtió que la República Islámica podría reducir su cooperación con la agencia internacional en caso de una resolución con cálculos políticos, según sus estimaciones. Sin lugar a duda, la respuesta a la confrontación no será una mayor cooperación. La República Islámica de Irán ha preparado una serie de medidas y acciones. La otra parte es más o menos consciente de nuestras capacidades y posibilidades en este sentido. Sin duda, en función de los próximos acontecimientos, aplicaremos una serie de medidas en coordinación con la Organización de Energía Atómica y otros organismos pertinentes.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baqai, afirmó que Irán presentará en breve una contrapropuesta para un acuerdo nuclear a Estados Unidos a través de Omán en respuesta a una oferta estadounidense que Teherán consideró inaceptable. El portavoz también pidió a la comunidad internacional que obligue a Israel a desarmarse nuclearmente, ya que, según Teherán, este país está tratando de frustrar las negociaciones nucleares. La propuesta estadounidense carecía de estos detalles y no era el resultado de las 4 o 5 rondas de negociaciones anteriores. Pronto presentaremos nuestro propio plan. Una vez finalizado a la otra parte a través de Omán, nuestro plan es razonable, lógico y equilibrado. Y recomendamos encarecidamente a la parte estadounidense que aproveche esta oportunidad. Sin duda a Estados Unidos le interesa tomarse en serio esta propuesta y estudiarla detenidamente. Y como decíamos en portada, Ucrania y Rusia llevaron a cabo este lunes la primera fase de un intercambio de prisioneros tras los acuerdos alcanzados en Estambul la semana pasada, según informó el cuartel general de la Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso afirmó en un comunicado que el primer grupo de militares rusos menores de 25 años fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev. Por su parte, Ucrania ha repatriado al primer grupo de prisioneros cautivos en Rusia. Y en cuestiones económicas, delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y China se reunieron este lunes en Londres para intentar reforzar una frágil tregua en una disputa comercial que ha sacudido la economía mundial. Las conversaciones, que se espera que duren al menos un día, siguen a las negociaciones celebradas el mes pasado en Ginebra, que supusieron un respiro temporal en la guerra comercial. Los dos países anunciaron el 12 de mayo que habían acordado una suspensión de 90 días de la mayoría de los aranceles superiores al 100% que se habían impuesto mutuamente en una guerra comercial cada vez más intensa que había despertado temores de recesión. Y con esto llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención. Les damos cita mañana. Adiós.